Ya. Romanos capítulo 12, versículo 10 es nuestra exhortación de hoy y dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Es la primera exhortación en el contexto de cuál es el orden de preferencia que debo tener en mi vida. Debo aprender a amar a mis hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes que vivían en Roma. El contexto de esta carta es, como la mayoría de las enseñanzas del Nuevo Testamento, es un contexto de oposición del enemigo. Si bien para el año 57, que aproximadamente el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, no existía una abierta persecución del cristianismo en Roma, pero unos años antes el emperador romano había mandado que los judíos que habían en Roma, que habitaban en Roma, salieran de Roma porque era un desagrado de los romanos por el judaísmo. Ahora, entiendan lo siguiente, que la manera como el mundo lo visualizó, el mundo visualiza el cristianismo como una extensión del judaísmo. Así que esto fue alrededor del año 57. Para el año 62, que el emperador, ahora es Nerón, vino una acérrima persecución contra el cristianismo. La más grande que tuvo el cristianismo, por cuanto Nerón acusó a Pablo de que le había dado candela a Roma, empezó a perseguir al cristianismo por todo el mundo y los cristianos eran arrastrados del circo romano. Nerón les juntaba brea y los prendía candela para alumbrar los jardines de su palacio. A pesar de que el contexto no es una persecución tan agravada, pero lo que Pablo está llamando es a la unidad de los creyentes, a que los creyentes se unan y expresen, hagan manifiesto el amor de unos por otros. El amor estorgos, una strong natural affection, estorgoi, el amor del afecto de los creyentes, que se le llama Filadelfia. Filos es amor y adelfos es hermano. Que la voluntad de Dios es que los creyentes muestren su amor los unos para con los otros, con palabras, no con palabras solamente, sino con hechos, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está llamando, está haciendo un llamado a la unidad de los creyentes. De los creyentes. Para que expresen su amor los unos por los otros, su amor fraternal como la familia de Cristo, y establezcan un orden de preferencias. Entonces, el primer llamado, la primera exhortación es la exhortación al amor entre los creyentes. Amor con acciones. Gracias, hermano. Amor con acciones. El segundo llamado es una exhortación a establecer un orden de preferencias. Porque la segunda parte de nuestro versículo dice, prefiriendo que los unos a los otros. Entonces, nosotros vamos a hablar del contexto de esta exhortación, el contexto, la definición de los vínculos sociales que el creyente tiene. Vamos a ver luego el ejemplo de la persona de Jesús a través de los 3 años de ministerio, donde él tuvo diferentes vínculos, conexiones sociales. Y por último vamos a hablar de las implicaciones del texto para nuestra vida cristiana.
Porque es un texto que está llamando no a la separación, sino a la unidad. Y si ahora mismo usted tuviera, por ejemplo, yo no tengo un lápiz aquí, alguien tiene un lápiz, pero si usted toma un lápiz en la mano, no le cuesta trabajo partirlo, ¿verdad? Allende, que tiene músculo, Emanuel, Edrey, si pudieran tomar un lápiz en la mano, con facilidad lo partirían, ¿sí o no? ¿Verdad? Ustedes lo han hecho probablemente. Si usted pone 3 lápices juntos, lo partirían, pero les va a costar trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si usted pone 10 lápices juntos? Y si usted quiere comprobarlo, luego en su casa, compre lápices en Walmart, donde quiera que vaya a comprarlo. Parta uno, a ver con qué facilidad puede partirlo. Intente partir 3 y va a ver que le va a costar un poquito de trabajo. Ponga 10 lápices juntos e intente partirlos. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios quiere un pueblo unido. Dios quiere que los creyentes, los verdaderos creyentes, vamos a hablar después sobre la unidad y la diversidad, vamos a hablarlo luego. Pero Dios quiere que los creyentes se expresen su amor fraternal, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El mejor ejemplo de amor es Dios. Porque ¿cuál es el versículo de la Biblia que todo el mundo conoce? Dios es amor, pero Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el amor? El amor da. El amor usa acciones, actos, para demostrar la realidad interior de lo que yo siento hacia ti. Por lo tanto, amar no son solo palabras, amor son acciones. Como yo le decía a mi hijo Edrey ayer, la Escritura dice, muéstrame, en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que son las obras las que dan evidencia de la fe, y si un amor es genuino, tiene que ir acompañado de acciones. ¿De qué va esta exhortación? Nos va a enseñar sobre nuestras interacciones con el cuerpo de Cristo y nuestras interacciones con las personas en sentido general, porque establece para nosotros un orden de preferencias. Entonces, Dios quiere que los creyentes amemos a los creyentes con acciones. Si el esposo ama a la esposa quiere que él le diga que la ama, y viceversa, el esposo quiere escuchar de su esposa también que lo ama, pero una acción habla mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque las acciones son aquellos que podemos visualizar, experimentar, conocer y que afectan de forma directa nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios cuando amó al mundo? Dio. Entonces, el amor da. Tenemos que empezar a mostrar el amor que tenemos los creyentes, los unos por los otros, dándonos a nosotros mismos y dando de los recursos que Dios nos ha dado en nuestra vida para hacer conocer ese amor a través de acciones. El tiempo que pasamos con los creyentes, Jesús pasó 3 años con 12 hombres, ¿sí o no? Y luego habían otros 70 que eran una realidad de su experiencia mientras estaba con nosotros, Dios con nosotros. Y ese tiempo que pasó con ellos hasta el último minuto fue una evidencia del amor de Dios por ellos. Cuando nosotros pasamos tiempo con las personas que amamos, nuestro tiempo es uno de los recursos más preciados que Dios nos ha dado. Le estamos mostrando cuánto la amamos. Lo que tenemos y cómo lo usamos. Quiénes somos y lo que hacemos. Cómo invertimos en lo que nos ha sido dado
para mostrarle a los creyentes mi amor fraternal por Él, es algo que honra el corazón de Dios. Porque Dios quiere que el amor suyo que hay en nuestras vidas sea una realidad evidente en la vida de otros creyentes por medio de mis acciones. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, en el contexto de la Escritura, ¿qué entendieron los judíos sobre mostrar el amor fraternal? ¿Cómo el pueblo de Israel se proyectaba ante la acción de mostrar el amor? Yo recuerdo una ocasión cuando un doctor de la ley le preguntó a Jesús cómo podría ser salvo. Y Jesús le respondió, ahí tienes la ley, ¿qué entiendes de ella? Y le citó la ley y resumió la ley en 2 mandamientos, ¿sí o no? Y le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento de la ley es uno solo, es el amor, ¿sí o no? Y nuestra exhortación de hoy comienza hablando de amor. Ámense los unos a los otros. Cuando usted sepa que tiene delante un creyente verdadero, renacido, que es objeto de la gracia, que es hijo del Padre, tanto como usted lo es, entienda que que ese creyente es su familia. Por eso es amor fraternal, porque es la verdadera familia y la nueva familia que Dios te ha dado, con un vínculo mucho más grandioso y glorioso que cualquier vínculo establecido con tu familia natural. ¿Cuál es el vínculo? La sangre preciosa del Cordero, que nos une a ti y a mí. Somos familia, ¿sí o no? Somos familia, ¿sí o no? Y somos más familia que cualquier familia que tú puedas tener naturalmente en este mundo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué lo somos? Porque entre nosotros está el vínculo más glorioso y más sagrado que nos puede unir, ¿sí o no? ¿Cuál es? La sangre preciosa del Cordero. Y le respondió el doctor de la ley a Jesús y le dijo, el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús le dijo, has dicho bien, pero el hombre para justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús, ¿y quién es pues mi prójimo? ¿Y quién es pues mi prójimo? Porque el segundo mandamiento, primero ¿cuál era? Ama a Dios. Y el segundo ¿cuál era? Ama a tu prójimo. Y el maestro de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo, ¿y quién pues es mi prójimo? ¿Y qué entendían los judíos? Los judíos entendían que todo el mundo no era tu prójimo. Porque Levíticos 19:18, si la mente no me falla, les había enseñado que ellos no podían cobrar venganza ni albergar rencor en su corazón por los hijos de su pueblo. Y eso eran el prójimo, los hijos de tu pueblo. Pero Jesús le enseña a través de la parábola al buen samaritano un concepto nuevo y diferente de prójimo. Un concepto en el que tú llegas a ser el prójimo que procura el bien de uno que está en necesidad. Ustedes conocen la parábola del buen samaritano, donde Jesús les presenta un sacerdote, un líder religioso, un levita, descendiente de la tribu de Aarón, emblema religioso significativo del pueblo, pero ninguno de estos dos hombres tuvieron misericordia del que cayó herido al lado del camino, que había sido atacado. ¿Y quién le mostró misericordia? Un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos para el pueblo de Israel? El enemigo. Eran el enemigo. Los judíos, en sentido general, aborrecían a los samaritanos. Los samaritanos eran la última persona en la que el maestro de la ley hubiera pensado a la hora de considerar quién es mi prójimo. Y Jesús le habla de un concepto de prójimo diferente, donde aquel que tú piensas que es el enemigo llega a ser aquel que es tu prójimo, aquel que te mostró misericordia, que te cargó, que te llevó el mesón, que pagó por ti, que curó tus heridas. Y la enseñanza es, ve tú y sea un prójimo para otro y muéstrale a otro el amor de Dios, porque somos instrumentos para mostrar el amor de Dios. Y esto en primer lugar entre nosotros, la familia de Cristo. Entonces, la familia de Cristo, ¿qué está enseñando el apóstol Pablo a los creyentes de Roma? La familia de Cristo está en primer lugar. No me mires a mí, mira tu texto y dime si estás de acuerdo. ¿Ah? Mira a tu versículo y dime,
¿Estás de acuerdo con mis palabras? El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Roma, tienen que estar unidos, como muchos lápices unidos, porque unidos somos más fuertes ante el poder del enemigo. Porque sí, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, nuestra lucha, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra seres humanos. Pero yo me pregunto, ¿quiénes persiguieron a los cristianos inmediatamente que Jesús resucitó? Los judíos, seres humanos. ¿Y quiénes continuaron persiguiendo a los cristianos después de ello? Los romanos, seres humanos. ¿Y quiénes después persiguieron a los cristianos en el siglo IV? Otros falsos cristianos, católicos romanos, de la nueva iglesia que había creado Constantino. Entonces, sí, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Sí, pero los ángeles no se te aparecen con capa y espada directamente, usan a seres humanos, porque, ¿qué dice la Escritura? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Sunergei es la palabra griega. El enemigo pone su energía en los hijos de desobediencia para levantarlos contra nosotros y perseguirnos. Y no es maravilla, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en la rama? Entonces, los creyentes estamos en un plano en este mundo donde nosotros tenemos que aprender a identificar correctamente, como dice el dicho, cuando vayas a la guerra, asegúrate de saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. El creyente tiene que aprender a visualizar correctamente en este mundo en qué plano social debe conducirse, y el creyente tiene que aprender que mis hermanos cristianos, que son parte del cuerpo de Cristo, renacidos y salvados y amados, aquellos que han sido redimidos con la misma sangre que me redimió a mí, son mi primera familia. Porque, escucha, mi primera familia, aún por encima de la familia natural. ¿Estás escuchando bien lo que yo estoy diciendo? Mi primera familia. ¿Por qué? Aún por encima de mi familia natural. ¿Por qué? Porque tristemente los enemigos del hombre llegarán a ser, ¿quiénes? Los de su propia familia natural. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque tristemente, como están muertos en delitos y pecados, inmediatamente que usted ama a Jesús, es aborrecido por el principio de muerte que opera en ellos. Porque ¿quién opera en el hombre natural? ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? ¿Qué dice la Escritura? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, mi primera familia es mi hermano renacido, que está junto conmigo adorando el domingo a Jesús. Ese es el amor fraternal. Es mi primera familia porque estamos unidos con un lazo único y glorioso, que es la sangre preciosa del Cordero. Esa es mi primera familia. Y Dios quiere que a esa familia, ¿qué Dios quiere que yo haga con esa familia? Le demuestre mi amor con acciones, con hechos visibles, tangibles, reales, que bendigan su existencia. Cuando a ellos yo comparto con ellos mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, mis capacidades, mi persona, quién soy y lo que tengo, yo estoy bendiciendo sus vidas y estoy demostrando el amor de Dios por medio de mí para ellos. Estoy siendo un canal de bendición. Usted no ha escuchado el dicho cubano: luz de la calle, candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué significa eso? Que en la calle a los de afuera está dispuesto a darle la vida, pero a los que sí debiera darle la vida, debiera darle su tiempo, su amor, sus recursos, su persona, sus habilidades, su capacidad, porque esto es todo lo que Dios te ha dado, y te lo ha dado para que formen una familia, un cuerpo en Cristo, porque nos une un lazo inquebrantable, que es la sangre preciosa del Cordero. Entonces yo estoy dispuesto a ser candil de la calle, pero a mi propia familia soy una oscuridad enorme. Con mis acciones no demuestro la realidad
evidente o inexistente, porque la realidad tuya va a ser evidente o inexistente de tu amor y de tu fe. Ámense los unos a los otros. Me gusta la VBL, dice, la VBL. Hijo, yo te toqué acá así, porque sé que hay una realidad diferente en ti. El Señor está haciendo cosas en tu mente y en tu corazón. Y yo puedo percibir. Por eso yo te saludé de esa manera así. ¿Ok? Dice la VBL, dedíquense por completo unos a los otros en su amor como familia. Dice la VBL, dedíquense por completo unos a otros en su amor como familia. De Filadelfia eis alelois. El amor fraternal unos para con otros. Philostorgoi, having a strong natural affection, teniendo un afecto natural potente unos para con otros. Tetime alelois proec humenoi, dando preferencia unos para con los otros. Esa es la segunda parte de nuestra exhortación. Entonces, los judíos tenían una comprensión del amor en el sentido de que, yo tengo a mi prójimo, son los que pertenecen al pueblo de Israel. Los samaritanos son una raza que se mezcló con los asirios. Yo los aborrezco. Ellos están en el medio, pero yo los aborrezco. Porque eso es lo que significa la palabra griega vecino, uno que está cerca. Resulta que es interesante porque los samaritanos estaban más cerca de los judíos que los galileos. Recuerden, Galilea estaba al norte y Judea estaba al sur y los samaritanos estaban justo en el medio. Y la palabra griega para prójimo es vecino, que es uno que está cerca, ¿verdad? Pero interesantemente los samaritanos estaban en el medio entre los galileos y los judíos. Estaba Galilea y Judea. Quizás Dios le estaba diciendo, amen a sus hermanos. También son sus hermanos. Ámenlo, acógenlo. Porque geográficamente estaban en el centro, pero por supuesto ellos lo aborrecían. Porque entendían de Levítico 19:18 que ellos no se podían vengar de sus hermanos, pero sí habían entendido de la tradición de los ancianos que tenían que aborrecer a sus enemigos. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y los ultrajan y oren por los que los persiguen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús les da un concepto nuevo de prójimo que ellos no conocían ni entendían. Ahora, el amor, como las personas lo visualizan, no es necesariamente lo que ellos esperan. Porque este es el contexto de la enseñanza. Pero ahora pensemos en el ejemplo de Jesús. Cómo Jesús nos es un ejemplo para nosotros entender nuestra exhortación. A ver, cómo Jesús amó cuando Él estuvo entre nosotros. Piensen eso. Porque yo les voy a enseñar algo muy importante. Y es una premisa de vida, es algo primero. En su vida cristiana, cada vez que usted esté en una encrucijada en su vida, que usted no sepa qué decisión va a tomar, que usted no sepa si va a ir a la derecha o va a ir a la izquierda, que usted no sepa cómo comportarse, qué hacer, qué pensar, qué hablar, usted solamente tiene que hacer una cosa, es esta, decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Escuchen. ¿Qué hablaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué decisión tomaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar, en mis circunstancias? ¿Verdad? Siempre pensar en cómo Jesús es mi ejemplo de vida. ¿Qué haría Jesús si Jesús fuera yo, estuviera en mi lugar, en mis circunstancias? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Qué decisión tomaría? ¿En qué dirección iría siempre? Ahora, miremos el ejemplo de Jesús, el mejor ejemplo de amor, que dice nuestro texto que todo el mundo conoce. Casi tantas personas que no creen en Dios, pero aún así se conocen Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor da. Cuando usted quiere cumplir con esta exhortación, ámense los unos a los otros con amor fraternal, ¿qué es lo que usted hace? Usted da. Yo no estoy hablando de poner dinero en la ofrenda. Yo estoy hablando de acciones con su vida que demuestran a su hermano que lo ama con su tiempo, con sus recursos, con sus habilidades, sus capacidades, todo quien usted es, que Dios ha permitido que lo defina. Eso es mostrar el amor. ¿Cómo Jesús amó? Pero a veces el amor no es lo que las personas esperan ni lo que las personas entienden de cuál es la definición de amar. ¿Ustedes creen que yo le mostré amor al papá de Manuel cuando vino y se sentó en ese asiento y yo le dije la verdad? ¿Ah? Cuando Jesús vivió entre nosotros, ¿cómo mostró el amor a las personas con las que Él socializó? Vamos grupo por grupo. ¿Cómo Jesús le mostró el amor a los escribas, a los fariseos, los herodianos y los saduceos? A ver, esto no es una clase, no los puedo dejar participar mucho. Pero pensemos en esto. ¿Cómo Jesús le mostró el amor de Dios a los escribas y fariseos? Diciéndole la verdad. ¿Cuál era la verdad que necesitaban escuchar? Escribas y fariseos, hipócritas. Porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, hay personas que piensan, ay, el predicador usa tales palabras, el predicador no tiene amor, porque mira la manera, mira el lenguaje que utiliza y cómo se dirige a las personas y cómo les llama. Y hay personas que quieren ser más amorosos que Dios. No hay tal cosa como ser más amoroso que Dios. Aquí nadie tiene más amor que Jesús. Levante la mano aquí el que tiene más amor que Jesús. No existe. El amor más grande que se ha dado a conocer en este mundo es el amor de Jesús. Pero yo veo que como Jesús trató a los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, es diciéndole la verdad, aunque la verdad los ofendía y aunque la verdad no les gustaba. Porque el amor verdadero te dice la verdad. No en los tiempos que estamos viviendo donde las personas van a la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Adularlos. Yo no estoy aquí para adularte. Yo no creo que del lado de allá haya nadie, pero por si entra alguien, escucha lo que te voy a decir. Yo no estoy aquí para adular a nadie. Yo no quiero deditos para arriba, ni quiero que me sigas. Yo quiero una sola cosa, honrar el nombre de Dios al decirte la verdad. Y la verdad es que muchas veces somos hipócritas. Y Jesús tuvo que mostrarle a los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y el mundo impío que los rodeaba, religioso, hipócrita, mentiroso, manipulador, ladrón, controlador, etcétera, 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 que si no procedían al arrepentimiento iban a haber consecuencias. Porque el amor verdadero te muestra cuáles van a ser las consecuencias. Si no, Jesús no hubiera dicho, ¡ay de ti! Corazín y Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Corazín y en Betsaida, tiempo ya hay que se hubieran arrepentido. Y tú, Cafarnaúm, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno vas a llegar. No está hablando a la ciudad, a las piedras, a las casas, está hablando a los moradores de esa ciudad. Ay, pero ¿cómo le mostró el amor diciéndole que se iban al infierno? Ay, no, yo no creo en un predicador ni en un evangelio que le diga a la gente que se va al infierno. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo dijo a Capernaum? Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno vas a llegar. Porque los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio contra esta generación y la van a condenar porque se arrepintieron de la predicación de Jonás. Tenemos que mostrar el amor diciendo la verdad. Porque solo la verdad honra a Dios. Ay, ¿y cómo amó Jesús a Herodes? ¿Acaso le mostró Jesús su amor a Herodes? ¿Sí? Se lo mostró cuando dijo, vayan y díganle a aquella zorra, porque lo era y alguien tenía que decirle quién él era. Es una zorra. Sí, así le llamó. Vayan y díganle a aquella zorra, y aquí hago milagros, y al tercer día, porque no soy crucificado, ve aquí hago milagros hoy y mañana, y luego voy a Jerusalén, porque no hay ningún profeta que muera de
lejos de Jerusalén. ¿Cómo trató Jesús con el resto de las personas con las que él tuvo interacción social? Pensemos. ¿Cómo trató a aquellos que alimentó en varias ocasiones? Que venían detrás de él solamente por los panes y los peces. Y se viró y le dijo a la multitud: ¿qué ustedes quieren? Trabajen por la comida que lleva a la vida eterna. De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Trabajen por la comida que lleva a la vida eterna, porque venían detrás de Jesús solamente buscando panes y peces. Hoy en día hay una gran multitud por ahí. Las iglesias están llenas detrás de Jesús. ¿Buscando qué cosa? Les vuelvo a enseñar las imágenes. Esto no es una clase, pero les puedo enseñar los Jesús del cual ellos van detrás. El Jesús que le da panes y peces. El Jesús que concede los deseos de su corazón, los antojos de su corazón con creces. Es Jesús sanador. Es Jesús empresario que va a multiplicar sus finanzas. Y se viró Jesús a la multitud y que les dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y se ofendieron por esta palabra, ¿sí o no? Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo de cómo mostramos el amor, pues entendemos que el amor muestra tu pecado, tu condición, tu realidad y tu necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque yo no amo más que Jesús. ¿Acaso alguno de ustedes, ay no, yo tengo que ser un desecho de amor al mundo? Sí, en efecto, pero no como el mundo lo espera ni lo entiende. Porque Jesús, que es mi mejor ejemplo, ¿sí o no? Me mostró cómo Él trató a los escribas, a los fariseos, a aquellos que venían tras los panes y los peces, a los líderes religiosos, a los líderes políticos. ¿Y qué tal aquellos que estaban en el templo cambiando monedas y vendiendo y comprando? ¿Qué les hizo? A esos no los amó. A esos no los amó. No, yo creo que Jesús amó a todos en cada aspecto y área de su existencia desde que nació en un pesebre. Nació amando, se murió amando. ¿Sí o no? Todo el mundo quiere participar hoy. Dime, mamá, dime. Exactamente. Pero ya mi esposa se adelantó, como usualmente ella va más adelante. Pero escuchen, ¿qué hizo con los que cuando llegó estaban cambiando monedas? ¡Látigo! Entonces, si Jesús dio látigo, entonces no amó. No amó. Si me das látigo, es que no me amas. Exactamente. El punto es que el amor no te da lo que tú quieres y lo que tú esperas y lo que te conviene y lo que te gusta. El amor te da lo que necesitas y muchas veces lo que tú necesitas, lo que oyes, no te gusta, no te conviene y no lo quieres. ¿Verdad? Y si esta predicación se predicara tristemente en tantos lugares, se iban a sentir ofendidos por la palabra. Cuando, ¿sí o no? Como cuando Jesús dijo: si no se comen mi carne y se beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y no podían entender el lenguaje y se ofendieron de tal manera que aún los discípulos, Jesús le tiene que decir a Pedro: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tienes palabras de vida eterna. Así que el verdadero amor en la vida de los creyentes anda en busca de las palabras de la vida eterna, no en búsqueda de una posición, un título, panes y peces, conveniencia, o que tú concedas todos los antojos de mi corazón. Ese no es la verdadera y única muestra del amor de Dios. Entonces, ese concepto de, no soy una moneda de oro para ser amada por todos. I'm not a coin of gold to be loved by all. ¿Se entendió en español y en inglés? I am not a coin of gold to be loved by all. No lo soy. Si tú miras el evangelio que es el ejemplo que Jesús puso, ¿cuántos se sintieron ofendidos? Y se sintieron de tal manera ofendidos los fariseos, los escribas, los herodianos, los romanos, que lo crucificaron. Y como bien dice mi esposa, que se adelantó como usualmente ella hace, estando en la cruz, los amó de tal manera que le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el verdadero amor procura tu perdón. El verdadero amor procura el bien de tu alma.
el verdadero amor procura tu salvación. Y si yo quiero que tú estés expuesto a la posibilidad de un día verte en gloria, te tengo que exponer el evangelio con verdad. Te tengo que hablar de tu pecado, de las consecuencias del infierno y que es necesario que procedas al arrepentimiento. Pero los predicadores hoy en día no aman a Dios y no aman las almas y no aman a sus hermanos porque no les hablan la verdad. El amor te da no lo que tú quieres, sino lo que tu alma necesita. Y si yo voy a amar a mi hermano, yo le voy a dar a mi hermano lo que yo sé que su alma necesita. Y de esa manera yo voy a mostrar mi amor para mi hermano a través de darle a su oído, a su vida, a su experiencia, a su alma, las palabras, la actitud, el ejemplo y las verdades que necesita escuchar y estar expuesto a ellas. Y por eso, por la gracia de Dios, hemos estado aquí. Y continuaremos estando aquí por la gracia de Dios. El más grande ejemplo del amor de Dios fue Jesús. Y el más grande acto del amor de Dios fue la cruz. Cuando Jesús, colgando la cruz para llevar el pecado de todos nosotros, perdonó a aquellos que lo estaban crucificando porque Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y nos mostró su inmenso amor para cada uno de los creyentes. Por esa causa, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, la iglesia formada por creyentes renacidos, debe hacer un orden de preferencias en su vida. ¿Qué significa hacer un orden de preferencias? Dice la segunda parte de nuestro texto, de nuestra exhortación, dice: ¿cómo yo voy a mostrar a mi hermano mi amor fraternal hacia él? Poniéndolo en primer lugar, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Significa que él va a ocupar la preferencia. Alelois unos a otros, proegomenoi. Pro es delante y egome, geome es ser líder en primer lugar, to go before. Entonces, mi hermano es mi preferencia. Entonces, usted no ha escuchado el término, tienes que poner en tu vida un orden de prioridades. ¿No ha escuchado ese término? ¿Qué significa ese término? Que tú tienes que en la vida determinar qué es lo más importante y sacrificar las cosas que tienen menos importancia por las cosas que son más importantes en tu vida. Eso se llama un orden de prioridades. Ahora yo les voy a hablar de un orden diferente hoy. ¿Okay? Espero que conozcas el orden de prioridades. Esta silla, ¿la quiero o la necesito? Eso es, por ejemplo, un orden de prioridades. Yo no voy a gastar $100 en esta silla si en realidad no la necesito, ¿verdad? Porque esos $100 los voy a guardar para otra cosa. Eso, por ejemplo, un orden de prioridades. Ahora yo les voy a enseñar un orden diferente hoy. Se llama orden de preferencia. ¿Qué significa eso? Que mi vida, que está siendo afectada por la vida de otros, y yo a la vez estoy afectando la vida de esos que afectan mi vida. Usted no conoce la conexión de 6 ángulos, 6 degrees of connection. ¿No ha escuchado la teoría de la conexión de 6 grados? ¿No ha oído hablar sobre eso? Que lo que enseña es que usted está conectado a todo el mundo a través de 6 contactos. Mire su teléfono y dígame cuántos contactos tiene. Si usted quiere, después de su casa, coge su teléfono y le pregunta a Google: hey Google, what is 6 degrees of connection? Y le va a enseñar Google que la teoría estipula que usted está conectado al mundo entero en realidad a través de 6 personas, 6 contactos específicos en cierto lugar, en determinado momento. Eso se llama 6 grados de conexión. Y resulta que como usted está conectado al mundo a través de una red, su vida afecta a la vida de otros, las decisiones que toma, cómo usted usa su tiempo, su vida, sus recursos, afecta a las personas más involucradas en ella en primer lugar. Por eso tenemos que establecer en la vida un orden de preferencias. Es decir, los recursos que yo tengo en mi vida son recursos limitados, ¿sí o no? ¿O acaso tú tienes todo el tiempo del mundo?
No, tú tienes un tiempo determinado que Dios te ha concedido vivir en la vida. Por lo tanto, ese tiempo tienes que darle un buen uso en tu vínculo con ¿de quién está hablando esto? De tus hermanos. En cuanto a honra, prefiere a tu hermano antes que a los demás. Es lo que está diciendo. Tu hermano es en tu vida tu prioridad. Tu esposa, y mucho más si es un creyente, es tu primera prioridad. Tus hijos, que son parte también del cuerpo de Cristo, porque si no tus hijos no serían santos. Y el resto de los hermanos que están bajo la misma cobertura de la sangre del pacto eterno, ellos tienen prioridad en tu vida. Ellos son tu preferencia por elección. ¿Se entiende o se los explico más? Vamos a explicárselo más. ¿No se entiende? Ok. Establecer un orden de preferencias en mi vida es como establecer un orden de prioridades. Cuando establezco un orden de prioridades, yo determino mi vida, que es lo más importante, y yo no voy a sacrificar mis recursos para aquello que no es más importante, ¿verdad? Ahora, cuando usted establece un orden de preferencia, es el mismo principio. Usted dice, ¿cuáles son mis recursos? Mi recurso es mi tiempo que Dios me concedió en este mundo, los recursos económicos, los recursos temporales que Dios me ha dado a mí. Dios quiere que yo los enfoque para su gloria a yo invertir en la vida de mi hermano. Es decir, mi hermano es mi preferencia por elección. Yo no puedo ser para mi hermano candil de la calle y oscuridad de mi casa. Yo tengo que entender que aquellos que están bajo la cobertura de la sangre del Cordero son más importantes para mí, y mis recursos, que son limitados, yo no los voy a desperdiciar con una persona no renacida que no conoce ni ama a Dios, es un enemigo de Dios. Ustedes saben que Dios no puede entender esto, ¿verdad? Dios no puede entender cómo hay quienes están dispuestos a idolatrar a un tío, un primo, un amigo, esos son su ídolo, a expensas de su hermano renacido que está en necesidad, que está en aflicción, que va a recibir gran bendición cuando tú inviertes en su persona y no lo haces. Ustedes no han visto personas así, aún dentro de la iglesia, que aman más a los de afuera que a los de adentro. ¿Y cómo se entiende eso? Esto es algo que Dios lo aborrece. Porque Dios quiere, tú viniste a escuchar la palabra de Dios, yo estoy hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios me dice a mí que mi prioridad en mi vida, en cuanto a honra, prefiriendo a los creyentes hermanos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. Prefiriendo, si yo voy a escoger invertir en mi hermano mis recursos, antes de invertirlos en una persona que no ama a Dios, que no lo conoce, que es un enemigo de Dios. Dios no puede entender cómo somos idólatras, estando dispuestos a idolatrar a personas que son enemigos de Dios y a invertir todo recurso que tenemos, su tiempo tan preciado, dedíqueselo a aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero, en el mismo pacto de la gracia, en el mismo pacto de la salvación, porque esto agrada al corazón de Dios. Porque si alguno ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que Dios quiere que lo que yo tengo le exprese a otros a través de mi persona, de mis recursos, de mi vida, de mi tiempo, mi amor, que es el amor de Dios, poniéndolo a ellos en primer lugar como lo más importante. Entonces, Dios no quiere que usted vaya y pase su tiempo con personas impías. Dios quiere que usted vaya y pase su tiempo ¿con quién? A ver si se entendió al final, en los 10 minutos que me quedan. Bueno, de hecho me quedan 15. ¿Qué está diciendo este texto? Que Dios quiere que usted haga de los creyentes su prioridad a la hora de invertir en ellos, y no a expensas de descuidar un hermano porque hay una persona de afuera que es mi ídolo. Yo le rindo pleitesías como si fuera un Dios. Y es un enemigo de Cristo. No, Dios no quiere que usted le rinda pleitesía a un enemigo de Cristo. Dios quiere que usted, al enemigo de Cristo, vaya y haga lo que Jesús
hizo, le diga la verdad, le muestre su pecado, le hable del arrepentimiento, de su condición, a ver si cree, procede al arrepentimiento y alcanza salvación. Ay, pero no dice la Biblia, amad a vuestros enemigos. Otra vez, hablemos de cómo yo voy a amar a mi enemigo. En primer lugar, ¿quién sería mi enemigo? Y no dice Romanos, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, porque ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Y ese es otro tema, lo que no tengo es tiempo, pero eso es otro tema, porque algunas Biblias traducen muy incorrectamente, harás que la cara le arda de vergüenza, y esto está bien mal. Está mal porque en lo original no dice eso, y está mal porque no encaja en el contexto. El contexto de la venganza es un contexto en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínense que los santos en gloria le dicen a Dios, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los que están en la tierra? A ver, los conocedores de Apocalipsis, ¿estoy hablando bien o estoy hablando mal? ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis? Que los que estén en gloria le van a decir al Padre, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los que están en la tierra? Entonces, este texto de ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, en el griego dice exactamente eso, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero el contexto no es que la cara le va a arder de vergüenza, el contexto es que Dios es el que toma venganza. Mira la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Ahora, Dios si quiere que si mi enemigo tuviera hambre, yo le dé de comer. Y si tuviera sed, yo le dé de beber. Pero entiende lo siguiente, que si cuando tú le predicas el evangelio a alguien, cree, ha recibido la más grande bendición de su existencia. Pero si no cree, de igual manera, cuando tú le das pan a tu enemigo, y cuando tú le das a tu enemigo de beber, ¿qué estás haciendo? Estás amontonando carbones, lo que dice en el original es carbones encendidos sobre su cabeza, porque Dios va a tomar venganza sobre él. En el día de la venganza y en el día del juicio. Ahora, ¿y quién es mi enemigo? Porque Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Y quién posiblemente fuera mi enemigo? Mi enemigo no es uno que ama a Jesús, ese es mi hermano, del cual nuestro texto dice que nos amemos fraternalmente y que nos demos prioridad los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Quién sería mi enemigo? Mi enemigo sería uno que es enemigo de Jesús también, ¿sí o no? Que no ama a Jesús, que no conoce a Jesús, que aborrece a Jesús. Ese no es mi hermano, ese no es mi amigo. Si es enemigo de Dios, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Lo has escuchado tantas veces? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, yo no puedo ser amigo de uno que aborrece a Jesús, porque la Escritura dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras, y esto Dios lo considera adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero si yo voy a amar a mi enemigo, es mi enemigo porque no ama a Dios. ¿Y cómo yo le muestro el amor al enemigo? Bueno, amando su alma. Porque yo no amo sus palabras son contra Dios. Yo no amo su corazón es un corazón entenebrecido. Yo no amo sus obras son en las tinieblas, ¿sí o no? Está muerto en delito de pecado, pero yo amo su alma. Como yo amo su alma, ¿cuál fue la más grande muestra del amor de Jesús para con nosotros? Murió en la cruz. ¿Cómo nosotros le mostramos el amor a nuestro enemigo? Expóngalo a la cruz de Jesús. Expóngalo al evangelio. Y así usted le va a mostrar cuánto lo ama, que le va a dar la oportunidad de trascender de las tinieblas, ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la mayor muestra de amor que usted le puede dar a una persona. Exponerlo al evangelio de la salvación. Pero usted no puede amar sus palabras deshonran a Dios. Usted no puede amar sus acciones son pecaminosas. Usted no puede amar su naturaleza porque tiene una naturaleza corrompida. Un hombre natural, condenado al pecado. Entonces, ¿qué es lo que puede amar? Lo que queda que se puede salvar. Su alma. Dios no puede entender cómo nosotros los creyentes no nos damos prioridad los unos a los otros. De hecho, tristemente, ustedes pueden ver que nosotros acá nos proyectamos como una pequeña familia. Gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Somos un pequeño cuerpo, nos amamos, nos saludamos, nos conocemos, nos interesamos los unos por otros, oramos los unos por otros. ¿Sí o no? Estoy hablando basura. ¿O es la verdad?
Por la gracia de Dios, por 10 años aquí, unos por otros hemos habitado, luchándonos con otros, con nuestros pecados. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos perdonado, nos hemos amado, nos hemos puesto en el lugar del otro. ¿Sí o no? Eso hace una familia, ¿sí o no? Usted sabe ahora mismo cuántos lugares hay allá afuera donde usted va, usted entra ahí y no lo conoce. No sabe quién es usted, ni le interesa saber quién es usted. No le dan ninguna evidencia ni muestra del amor fraternal, porque no hay una fraternidad allí, porque no hay un cuerpo unido, porque no hay una iglesia del Dios viviente, porque son clubes sociales donde las personas no se conocen, no le interesa quién usted es, no le interesa mucho menos su circunstancia, su necesidad. Lo que quieren es adularlo, los predicadores solo quieren adularlo, nunca decirle la verdad para que usted le ponga dinero en la ofrenda. Eso es todo. Son clubes sociales donde solamente quieren ripiarlo, quieren comérselo, quieren sacarle hasta el último céntimo, pero no le muestran su amor. Usted no es una preferencia de su elección. No funcionan como una familia. Son más bien un nido de áspides. Usted no ha escuchado la expresión en el Salmo de David, nido de áspides, nido de serpientes, queriéndose morder las unas a las otras, queriéndose encontrar unas a las otras pecado y condenarse las unas a las otras y competir entre las unas y las otras por ver quién tiene más, quién está mejor en este mundo, quién es más privilegiado por Dios. Son nidos de serpientes. Y allí, por supuesto, no hay armonía, porque donde está el cuerpo de Dios, Dios allí envía allí bendición y vida eterna, porque mira cuán bueno cuando delicioso es habitar los hermanos, la fraternidad de creyentes, juntos en armonía. No hay armonía en estos lugares. Hay competencia, hay disensión, hay envidia, hay amargura, hay resentimiento. Pero no se demuestra el amor los unos a los otros. Hay la historia de un estudiante de filosofía que tenía un maestro, un profesor filósofo. Y al profesor no le agradaba al joven, le desagradaba en gran manera, probablemente porque el joven mostraba señales de que iba a ser un gran filósofo también. Y entre ellos había conflicto y en una ocasión, es gracioso, porque en una ocasión coincidieron en el comedor. Parecían que pertenecían al mismo lugar, a la misma clase de personas, se desenvolvían en el mismo ambiente, pero no, para nada, eran muy diferentes. Y un día coincidieron en el comedor, el profesor cogió su bandeja con comida y se sentó en una mesa, y luego, por arte de la vida, vino el joven estudiante y también tomó su bandeja y fue a la mesa del profesor para sentarse a comer con él, pensando de que en algún momento quizás podían limar sus asperezas. Y cuando el joven pone la bandeja sobre la mesa, el profesor le dice: joven, usted no sabe que un cerdo y un ave no comen juntos. Y el joven le respondió: es cierto, por lo tanto me voy volando. Es cierto, por lo tanto me voy volando. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Que Dios, el corazón de Dios le duele cuando ve a creyentes que no se relacionan con otros creyentes como que son su familia, que ellos son su prioridad y están dispuestos a ir y pasar tiempo y tener comunión y comer y vivir y beber con impíos a expensas que sus hermanos los ignoran y nunca pasan tiempo con ellos. No les interesa en absoluto. ¿Saben que Dios no puede entender esto? ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice: abominación le es al justo las obras al impío. De hecho, yo honestamente tampoco puedo entender cómo un creyente puede tener comunión, coinonía, compañerismo con los impíos. Explíquenme ustedes a mí cómo es esto posible. ¿Cómo un creyente puede ir y mostrarle amor a estas personas y tener comunión y coinonía con ellos cuando la Biblia dice:
abominación es al justo las obras del impío. Porque cuando tú te reúnes con impíos, ¿de qué hablan los impíos? De sus impiedades. ¿Sí o no? Se pavonean de sus pecados, se pavonean de cómo bien les va en la vida, no hablan nada espiritual porque están muertos, son cadáveres. Y yo me pregunto, ¿cómo a un creyente le puede gustar esto? Porque dice el proverbio, abominación les al justo las obras del impío. Y abominación las del impío, las obras del justo. Cuando usted ve a un creyente que con facilidad puede ir y pasar tiempo con los impíos, puede comer con ellos, beber con ellos y pasar horas hablando de lo mismo que ellos, usted puede decir, ese creyente, si es creyente, está en muy mala condición espiritual. ¿Cómo yo lo sé? Porque un cerdo y un ave no comen juntos. Por lo tanto, me voy volando. Que no espere ningún cerdo que yo voy a pasar tiempo con él. Yo no como con los cerdos, yo soy un águila. Las águilas y los cerdos no comen juntos. ¿Usted está entendiendo? Nuestro texto dice, ámense los unos a los otros, los creyentes, con amor fraternal. Escójanse unos a otros y pónganse unos a otros como su prioridad en la vida. Eso es lo que significa prefiriéndose los unos a los otros. Y si tú estás molesto porque me quedan 3 minutos, no te preocupes que yo no me voy a robar tu tiempo. Ya voy a terminar. Pero yo no como con cerdos. Yo no voy a invertir mis recursos en un cerdo. Tenemos que hacer un orden de preferencia en nuestra vida, invertir nuestros recursos en aquel que vale la pena, porque la sangre preciosa del Cordero pagó el más alto precio por él también. Ellos son mi prioridad en la vida. Por lo tanto, cuando se termine el culto, me compran una Whopper. No es jugando. Es jugando, mano. Hacía falta que se riera, hacer un poquito con las caras largas. Ya voy a terminar. Pero entiende lo siguiente, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Vaya y bendiga a su hermano. Sea bendición para que reciba bendición. Porque Dios quiere que tu hermano sea tu prioridad. Aquel cubierto con la sangre del Cordero. No vayas y bendigas a un impío. ¿Cómo es posible que Dios no ve bien que tú vayas y bendigas a un impío con tus recursos, con tu vida, con tu tiempo, con todo lo que tienes? Vaya y bendiga a un impío que no conoce a Dios, que es enemigo de Dios. Ay, mi esposa quiere decir algo. Cuando mi esposa habla, yo me callo. A ver, dime. Ajá. Ah, sí. Un amigo que yo tengo que era un pastor y era un misionero. Solía ir a Cuba, un pastor americano. Y yo salía con él y pasaba tiempo con él y yo le traducía. Y llegado un momento fue a casa de otro pastor y le dio $100. Y a mí que estaba rodado ponchado, usted sabe cómo se pone una goma cuando tú la ruedas ponchado, ¿verdad? Estaba rodado ponchado. Esto es una expresión cubana. Rodado ponchado. Está ponchado y aún así lo rodaste. No me dio ni un chelo. No me dio nada. Y yo recuerdo, sí, mi esposa tiene razón, es un buen ejemplo de cómo tú vas a bendecir a una persona que no está cerca de tu corazón. No, tú tienes que tener un orden de preferencia en tu vida y tú tienes que decir, no, yo tengo que tener un orden de prioridad y preferencia en mi vida de quiénes son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos me han mostrado con obras cuánto me aman, esos son mis prójimos. Porque, ¿qué dijo Jesús? Cuando terminó la parábola, ¿qué fue lo que le dijo el doctor de la ley, los que estaban escuchando? ¿Cuál de estos 3 fue tu prójimo? Y los 3 no fueron. El que usó de misericordia dijo, pues ve tú y sé un prójimo con él también. Usó de misericordia contigo, usa de misericordia con él, porque ese es tu prójimo. Ve tú y sé un prójimo con él y con otros. Pero yo tengo que tener un orden de preferencia en mi vida. A Dios no le agrada que tú estés invirtiendo, estés dispuesto a pasar horas en tu vida con impíos y con tus hermanos cristianos, no. No, tus hermanos cristianos son tu preferencia. Y si tú no ves lo mismo que yo en ese versículo, te aconsejo que lo estudies más y que ores más, porque eso es lo que está diciendo. Está diciendo, tienes que dar honra al nombre de Dios cuando tú haces de tu hermano tu preferencia en la vida, tú escoges invertir en él, porque puedes visualizar la sangre preciosa del Cordero sobre la vida de él, tanto como sobre la tuya, y Dios se agrada de tales sacrificios. De tales sacrificios se agrada Dios. De la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora sí terminé. Ya no me queda tiempo. Pero espero que la exhortación te enfoque en la vida. Tenemos que vivir enfocados, hermanos. Jesús y su iglesia, mis hermanos cubiertos por esa sangre preciosa, son mi prioridad. El amor lo voy a hacer conocer con acciones, no con palabras, con hechos. Porque la Escritura dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Y el verdadero amor nace ¿de dónde? De la fe
no fingida. La fe verdadera lleva a que tú pongas de manifiesto el amor verdadero. Que el Señor reciba gloria, que su nombre sea bendito, que su palabra sea conocida y que tú recibas en el proceso de exponerla cada domingo o cada oportunidad, tu alma reciba bendición. Amén. Vamos a orar. A ti, Señor, quien eres digno de toda la gloria, Señor y Rey de todas las cosas, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, Señor. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor, que escogió dejar su trono de gloria para nacer en un pesebre y morir en una cruz por mí. Ayúdanos a mostrar a nuestros hermanos ese mismo amor fraternal. Ayúdanos a hacer a cada uno de ellos nuestra preferencia, porque podemos ver a Jesús en sus vidas. Sálvanos de la idolatría que muchas veces tenemos, Señor, cuando estamos dispuestos a sacrificar por aquellos que no te conocen, que son enemigos de la cruz, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida, cuando esto no te agrada ni te honra, Padre. Que la honra y la gloria tuya sea lo primero en nuestra vida, que la edificación del cuerpo y tu gloria sea nuestra prioridad. Perdona todos nuestros pecados, danos mayor gracia para perseverar. Ayúdanos a llevar esta a nuestra cruz. Fortalécenos en el hombre interior por tu espíritu. De tu trono de la gracia, es que un bálsamo de consuelo y fortaleza caiga sobre la vida de cada uno de los presentes, sobre mi esposa, sobre Drake, sobre el Temio, su esposa, sobre Allende Cristal, sobre María, sobre cada niño. En el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Ya hemos terminado.